con tus funcionarios, y tus funcionarios que son tus abogados. Pero ¿Tú has visto, discúlpame, algún cliente que no hable con su abogado? ¿El abogado puede hacer lo que le da la gana o tiene que ponerse de acuerdo con el cliente? Pero las procuradoras dicen, yo soy autónoma. Están equivocadas. Están equivocadas por este decreto legislativo 1306 que el sector justicia emanó de ahí. Grave error, por eso te digo que iba contra la naturaleza de las cosas. Hasta en el Código de Ética de los Abogados, no del Colegio de Lima, no del Cono Norte, sino de todos los colegios de abogados del Perú, dice clarísimamente que el abogado tiene que recibir instrucciones del cliente, tiene que hablar con él, no puede hacer lo que le da la gana, lo que le nace de su intelecto o de su conciencia o de su corazón. Tiene que ponerse de acuerdo con el cliente, no puede ser autónomo. Entonces el error nace de dar autonomía a quien por propia naturaleza no la puede tener, ni puede tampoco sustituir al fiscal haciendo investigaciones, eso corresponde al fiscal. Entonces rompemos el pobre sistema jurídico que tenemos, que lamentablemente, no por el sistema mismo, sino por los hombres que lo manejan, no está funcionando y nadie está contento con la administración de justicia que tenemos. Y es una de las cosas que tenía que haber afrontado, de acuerdo con los planes de gobierno que tuvieron todos los candidatos, y en especial PPK, en lugar de ver otras cosas. Yo estoy de acuerdo que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos también, pero es también lo principal, lo que nació como Ministerio de Justicia y tiene que ayudar a que haya la reforma que queremos. ¿Cómo es posible que los juicios, un simple juicio de alimentos, un simple juicio de un desahucio, te demore años de años? O sea, lo que usted dice es que Marisol Prestello está más preocupada por los casos de derechos humanos que por administrar la justicia. Me da la impresión. Ok, señor Mendoza, me queda claro lo que han planteado, este pensamiento de que cómo es posible que el cliente no hable con su abogado, ¿no es cierto? Pero la procuradora dice, a ver, un momentito, han deslizado de que ellas, quizá la señora Ampuero fue votada porque se atrevió a sospechar y a investigar al propio presidente. Y entonces, claro, ahí viene la pregunta, ¿un procurador es procurador del Estado o es abogado del gobierno? Es abogado del Estado, pero el Estado está representado en ese momento por el gobierno de turno. Entonces, a mí lo que me parece es que tiene que haber una sintonía perfecta entre el que contrata y el que lo representa. ¿Y si ahora, encuentra cosas extrañas en el gobierno? Bueno, a ver, eso no quiere decir que haga cosas ilegales. O sea, un abogado no puede ir contra la ley, ¿no? Pero si hay desidia de parte del que contrata, entonces estamos en esta situación. Ahora, me parece también una cosa importante que la política pública requiere credibilidad de parte de los funcionarios. Lo que tú aludes, me parece, tiene un correlato también en la reputación que tiene la doctora Julia Príncipe, que se ha enfrentado a casos emblemáticos, investigaciones, Ecoteva, Orellana, y es despedida por las agendas de Nadine Heredia. Entonces, claro, la percepción también puede aparecer que hay cierta complicidad, que no se quiere luchar contra la corrupción. Yo pienso que ese no es el caso, simplemente hay torpeza, desidia, falta de estrategia. Fíjate que el Fondo Monetario, por primera vez en la historia de nuestro país, primera vez, menciona que o solicita medidas más enérgicas en la lucha frente a la corrupción. Ya se está convirtiendo en un problema macroeconómico, porque cuando se paran las concesiones, se paran las inversiones, se afecta el bolsillo del ciudadano. Entonces, tiene que haber pues una estrategia. Lava Jato se nos dice, nos agarró a todos por sorpresa. Un momentito, el señor Marcelo Odebrecht estaba condenado a prisión hace más de año y medio. A prisión, 19 años. Pero, Odebrecht acá tenía un montón de concesiones, tenía que haber alguna sospecha, tenía que formularse una estrategia. Entonces, me parece que hay que también hacer una autocrítica y tiene que haber credibilidad. Lamentablemente en esta situación yo creo que la credibilidad pasa por un cambio de caras en la cartera de justicia, y yo pienso que ojalá en el premierato
que tengamos personas que puedan ser voceros de la presidencia, que puedan llevar los equipos que necesitan, que tengan gran autonomía, porque hay que preservar la gobernabilidad. De acuerdo. ¿No? ¿Por qué? La lucha, abonando en lo que dice el doctor Mendoza, la lucha contra la corrupción es una lucha que debe ser de todos, pero hay que saberla encaminar. No puedes dar manotazo como que te levantas de la cama y todas las luces están apagadas. Te vas tropezando con todos los muebles. Entonces hay que hacer las cosas bien, bien planificadas, bien pensadas. Y si no tienes la gente adecuada que piense bien, búscala. Yo quisiera agregar una cosa pequeña. Un segundito, sí. Qué fuerte, porque, claro, a ver, Ampuero, la procuradora, estuvo aquí empezó cuando surgió esta insinuación, ¿no es cierto?, de que Kuczynski tendría estos depósitos en offshore y todo, y a mí me pareció impresionante cómo planteaba, ¿no es cierto?, la sospecha de un presidente en ejercicios sin mayor fundamento que un reportaje que ni siquiera había aparecido aquí, sino en la Mira TV, en fin. Y ella no supo argumentar eso. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Porque, claro, uno puede, si un procurador tiene la certeza de que el presidente pues es un corrupto y no sé, él ha hecho esto y aquello, bueno, traes todo acá y el cerro de las pruebas, ¿no? Pero no te puedes meter con la institución presidencial de manera irresponsable, ¿o no? Dejando dudas, y esas dudas afectan. En esto también coincidimos. Cuando estas cosas suceden, lógicamente hasta la inversión se retrae, porque comienzas a decir, oye, ¿en qué país bananero me voy a meter? Y ahora parecemos un país bananero, ¿no? Cuando tenemos 20 y tantos años, oye, de una direccionalidad lógica, económica, que ha significado que se reduzca la pobreza extrema y la pobreza, que haya habido una reducción en la masa que buscaba trabajo y no lo tenía, la masa desocupada, etcétera. O sea, la direccionalidad está bien, y a todos creo que nos corresponde salvar esa direccionalidad, porque si eso no lo tenemos claro, el 2021 podemos tener sorpresas, y lo lógico es no tenerlas. La direccionalidad es conveniente, hay que salvarla y hay que fortalecerla. Sí, pero la direccionalidad, señor Mendoza, nos ha traído ya dos presidentes, bueno, dos presos y uno en camino. Eso y no otro es la bajo la sospecha. Entonces, pero, ¿qué es eso? No, yo creo que hay que evaluar, a ver, las personas deben ser condenadas con pruebas, con acusaciones. Yo pienso que nadie dice que nadie se debe investigar a todos. Nadie es intocable. Pero tiene que hacerse con responsabilidad. Ahora, lo que quería agregar es que me parece que la lucha frente a la corrupción es no solamente del gobierno, es de la sociedad civil también. Y una parte bien importante de esa lucha es la transparencia en el conflicto de interés. ¿Ya? Yo he visto con mucha sorpresa como muchas personas, abogados, colegas tuyos, atacan a la doctora Príncipe, atacan al juez Concepción Caraguancho, y me parece que eso es, digamos, está en desacuerdo, por ejemplo, con la prisión preventiva para la expareja presidencial y con el accionar de la doctora Príncipe. Pero bien importante que esas personas, cuando hagan esas aseveraciones, digan que recibieron dinero de Odebrecht, porque naturalmente sus opiniones podrían estar motivadas o por lo menos afectadas por esa razón. Entonces yo creo que eso es algo a lo que hay que acostumbrarnos, porque lo que pasó en los últimos años en el Perú es que empresas corruptas, en este caso particular Odebrecht, pero probablemente otras constructoras brasileñas, y espero que no haya sido el caso de constructoras nacionales, o sus socios nacionales, tejieron una red en la que iban comprando las opiniones, y no solamente técnicas, legales, económicas, sino también mediáticas. Y entonces, claro, la memoria, el pueblo tiene memoria. Si tú has defendido a Odebrecht y ahora opinas en contra del juez Concepción Caraguancho, bueno, puedes opinar, pero tu opinión tiene que valorarse en función a la historia que tú tienes. Y eso es algo que me parece es una señal de subdesarrollo que debemos superar. O sea, a mí me parece que la ausencia de estrategia
se puede superar, ¿no es cierto? Necesitamos que este sea un despertar para la administración del presidente Kuczynski. Llevar los equipos, darle el presupuesto, formular una estrategia, pensar en lo que estamos diciendo, en el país, ¿no es cierto? Que no se pare más la economía. Pero también le toca a la sociedad civil ser exigente. Este es un asunto moral, es un asunto ético, no es solamente un asunto de calcular cuánto es el... Sí, claro, pero a la hora de levantar críticas y adjetivos, pensar quién lo está haciendo y con qué intereses debajo de la mesa, ¿no? Sin decirlo abiertamente. Y hay un elemento adicional, que es el generar educación, hacer docencia. Y en esto también el sector prensa, el sector mediático, tiene mucha responsabilidad, además de la responsabilidad constitucional, porque la Constitución dice clarísimamente que colaboran en generar decencia. Y hay que explicarle a la gente que es tan corrupto quien recibe o paga una coima por una obra pública, como también el que está tratando de darle un billete al policía para que no le ponga la papeleta, o el que está, ¿qué te digo?, al portero del ministerio que lo deje entrar para presentar el recurso por última hora cuando ya terminó la hora. Entonces, la corrupción va en muchos niveles, y también generar también conocimiento de que quien oculta, conociéndole un delito y no lo denuncia, incurre o perpetra el delito de omisión de denuncia. Cuidadito. De acuerdo. Dos últimas preguntas sobre los ruidos políticos. Vamos a hablar de Kenji, del fujimorismo, y vamos a hablar de Ollanta y de Nadine Heredia. ¿Usted considera que es un exceso lo que ha hecho el juez Concepción Carhuancho? Sí, pero no solamente en ese caso. Estamos excediéndonos en todo lo que es la detención provisional. Eso se tiene que dar solamente si hay un peligro de fuga, un peligro procesal, pero si eso no lo hay, no tiene sentido. Hoy día se está yendo a estas detenciones hasta para un accidente de tráfico, en que no ha habido ninguna intención de generar daño. Lamentablemente lo hubo, por eso se llama delitos culposos, no dolosos. ¿Y qué está sucediendo como consecuencia de ello? Que hoy día, de 70 y tantos mil reclusos en nuestros establecimientos penales, más de 43.000 no tienen sentencia, son inculpados, lo cual en cualquier parte del mundo civilizado, el que está en un proceso de tipo penal está en libertad y lo atiende desde la libertad, y es como excepción que está preso. Pero acá estamos cambiando las cosas. Hoy día se quiere mandar preso a cualquiera simplemente cuando está hasta el tema policial. Oye, demencial. Demencial, por eso. Usted, señor Mendoza, ¿qué piensa de la decisión del juez Concepción Carhuancho? Yo no soy abogado, así que me voy a inhibir de opinar sobre el mérito de, digamos, jurídico, de si está bien o no la prisión preventiva. Yo lo que quisiera ver es que haya juicios y sentencias. Así es. Porque me parece que el asunto, la justicia que tarda no es justicia. De acuerdo. Y hay que condenar a los culpables y también dejar libres a los inocentes. De acuerdo. Porque además hay mucha gente que también está en prisión años y no tiene sentencia. Eso no es justicia. Entonces, ahora... ¿Se pueden reeducar en esos penales? No, y además, ¿quién le repara? Y además, ¿quién le repara los años y luego declaró inocente? Pero en el caso particular de la expareja presidencial, o sea, yo creo que también, un poco, hablando ya como ciudadano, ¿no? El señor Odebrecht da $3 millones. ¿Por qué le dan $3 millones a alguien? ¿Por qué acusaría sin razón? ¿Dónde están esos 3 millones? Hablé con el señor Carlos Tapia, que estuvo cerca a la expareja presidencial. Él dice que se pagaba la publicidad en medios en efectivo. En cash, claro. En cash. Más de 10 millones de soles. ¿De dónde vino esa plata? Chocherín llevaba en las maletas. Chocherín, ya. Sí. Muchísima gente que figura como aportante a las campañas del nacionalismo ha negado que haya aportado esos dineros. Entonces, pasan años de años. ¿No hay juicio? O sea, a mí me parece que el asunto de fondo es que tiene que haber un proceso y una sentencia expeditiva, sobre todo tratándose de alguien que ha ocupado la más alta magistratura. Muy bien. Y lo último, el fujimorismo. ¿Qué está pasando? ¿Ha visto usted las acciones de Kenji Fujimori, no? Ahora está sancionado, está en franca rebeldía. Hoy día publica en Hildebrand. En fin. Yo soy franco.
No tengo la más remota idea. Lo único que te puedo decir es que hay un dicho muy antiguo que dice: la unión hace la fuerza. Y acá están haciendo exactamente lo contrario. ¿Qué piensa usted? Que hay otro dicho que dice: divide y conquistarás. Es decir, a mí yo tampoco entiendo, pues yo tampoco entiendo, ¿no? Es un misterio, la verdad, este grado de tweets a favor, sí, en claro, contra, ¿no? Y que no solamente está en el fujimorismo, está en el Frente Amplio, en otros partidos, parece que este es el momento claro, todos del conflicto, están peleados, se ha dado cuenta, pelea, en el ¿no? fujimorismo, en el APRA, están pero acusándose, sacándose los ojos. Yo no sé, de repente hay un bicho que ha picado a todos y este es el momento de... a ver, yo pienso que el fujimorismo es un partido político importante, no sé, es el más importante del país y es bien difícil pensar en un partido en el que este tipo de rivalidades, pues, yo creo que le restan al partido, pero también en general, pues, al sistema de partidos políticos, ¿no? Muy bien, la galleta, Antero Flores Arauz, la galleta Juan Mendoza, pero Juan Mendoza tiene que leerla. No, de todas maneras. Sí, claro, sí. Ahora, ¿qué inventará? Antero, si pudieras darle un consejo, uno solo, al presidente Pedro Pablo Kuczynski para su segundo año, ¿qué le dirías? Mira, le diría algo que ya ha comenzado a hacer hoy día. Primero, un mea culpa de lo que ha pasado el primer año. Y segundo, trabajar muchísimo más con un gabinete que no solamente tenga neuronas, sino también muñeca. Política, muy bien. ¿Usted qué le diría al presidente? Bueno, es lo que dice acá en la galleta. Yo le diría que su gobierno, que elegimos los peruanos a PPK, pero el primer año de PPK parece el sexto año de Ollantumala. Entonces, sería bueno que empezara su gobierno, ¿no? ¿Qué es esto?